Y pues bienvenidos a Pan de Vida. Esperamos que sea de bendición todo lo que se hace aquí. Vamos ahora a pasar al tiempo de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia, por favor, mis hermanos, en Juan 15:3. Si tienen ahí su Biblia a la mano, que es lo recomendable, Juan 15:3 es el versículo que vamos a ver. Le doy lectura para después orar. Hijo, ¿puedes cerrar la puerta del cuarto, por favor? La palabra que limpia nuestra vida. Dice así la palabra de Dios: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Vamos a orar. Les pido que me ayuden a orar en sus casas, por favor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, que limpia nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos hecho conocerla, Señor, porque fue una obra tuya, porque es una obra buena. Y solamente todo lo bueno proviene de ti, Señor. Y si es algo bueno, Señor, sabemos que tú lo hiciste en nuestra vida. Trajiste tu palabra, Señor. Usaste instrumentos humanos para tu honra y tu gloria. Pero fuiste tú, Señor, quien lo hizo. Gracias por tu palabra, Señor, por habernos limpiado de nuestro pecado, por el sacrificio del Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Háblanos el día de hoy, Señor. Transforma nuestra vida, limpia nuestro corazón con tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo, hermanos, es quien pronuncia estas palabras de vida, y sus discípulos son los que las están escuchando. Los discípulos del Señor son quienes están recibiendo estas palabras. Ahí en ese capítulo de Juan 15, el Señor Jesucristo da un precioso mensaje de despedida a partir de ahí, porque Él ya se estaba yendo, pero les estaba dejando el consuelo de que el Espíritu Santo se iba a quedar en sus vidas. Y este capítulo 15, hermanos, se enfoca en los discípulos del Señor. Se enfoca en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, en el mismo Señor Jesucristo, obrando en la vida de sus hijos, de nosotros. Nos dice que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada, que solo en dependencia de Él es que podemos salir adelante como hijos de Dios en la misión y en la obra que Él nos encomendó. Y el Señor Jesucristo les está diciendo estas palabras a propósito de todo lo que ya habían escuchado los discípulos del Señor. El Señor les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuál palabra que les había hablado el Señor? El Señor les había predicado durante 3 años, desde que los llamó, el mismo llamamiento que cada uno en su oficio. Fue su misma palabra saliendo de su boca, llamándolos al ministerio. Desde ahí la palabra del Señor Jesucristo comenzó a hacer una obra en cada uno de ellos. Durante 3 años escuchando las preciosas predicaciones del Señor cada día,
día y noche escuchando al Señor, a diferencia de las demás personas que acostumbraban seguir al Señor, que le rodeaban, que estaban ahí deleitándose también cerca del Señor, pero que cuando llegaba el tiempo, cuando terminaba la jornada del Señor en su ministerio, cuando el Señor se iba del lugar en donde estaba obrando, haciendo milagros, predicando, sacando fuera demonios, esa obra poderosa que su Padre le encomendó y que lo hizo por el poder del Espíritu Santo de Dios, la gente que le rodeaba tenía que irse a sus hogares, tenían que marcharse para dormir en sus casas cada uno, necesitaban volver a sus quehaceres, pero los discípulos del Señor estaban día y noche con Él, dormían con Él, despertaban con Él, aunque en ocasiones el Señor se ausentaba y estoy seguro que ellos despertaban y veían que el Señor no estaba, pero ya sabían que estaba orando a su Padre Celestial, porque Él necesitaba hacer la obra que hacía, predicar su palabra con poder. Y Él, separado de su Padre Celestial, no podía hacer absolutamente nada. Él sabía que necesitaba estar en comunión con su Padre Celestial, siendo el Hijo de Dios. Nosotros, hermanos, con más razón, con mayor razón, debemos estar cercanos a Dios, cercanos a su palabra, a su presencia, buscándole, buscando su rostro. Porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Así estaba con los discípulos, queriendo arrebatarlos de su mano, pero ninguno de ellos, dice el Señor en su oración al Padre, ninguno de ellos se perdió, salvo el hijo de perdición, que es Judas, quien lo iba a traicionar. Pero los demás discípulos, ninguno de ellos se perdió. Los discípulos que el Señor, su Padre Celestial, le dio en su mano a su Hijo, Él los pudo sostener en el poder del mismo Dios. Así, de esta forma, cuando los discípulos ya habían pasado 3 años de estar escuchando su palabra, una palabra que no era en la carne, no era palabra de ningún filósofo, de ningún científico, no era palabra de cualquier persona en el mundo, era la palabra misma de Dios, predicada en el poder del Espíritu Santo de Dios por medio del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Esa palabra los había limpiado, esa misma palabra era la que había hecho una obra poderosa en sus corazones, para que ahora, una vez que el Señor Jesucristo se fuera de ahí, de la presencia de ellos pudieran comenzar la obra en la iglesia, pudieran continuar la obra que el Señor Jesucristo comenzó aquí en la tierra. Y el que comenzó la buena obra iba a ser fiel en terminarla también, la obra de la iglesia, por medio de su Santo Espíritu y a través de sus mismos discípulos. Ellos habían sido limpiados por la poderosa palabra de Dios. Me gustaría ver 3 cosas nada más en esta noche respecto a este versículo. Primeramente, saber cómo es esa limpieza, cosas que están implícitas en este versículo, Juan 15:3. ¿Cómo es esta limpieza? También que el Señor Jesucristo es quien determina que estamos limpios. Él es el que establece si estamos limpios o no. Nadie más puede hacerlo, solo el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, para concluir, me gustaría hablar del propósito de esta limpieza. ¿Cómo es esta limpieza? Todo lo que se hace aquí en la tierra tiene un propósito y tiene un proceso. Mucho más lo que hace el Señor Jesucristo, que lo hace ordenadamente de acuerdo a cómo obra el Padre Celestial, que todo lo hace con
sin caos, en paz, con orden. De esa misma forma el Señor Jesucristo obra en la vida de sus hijos. Y así, de esa manera, el Señor hizo una limpieza en nosotros. Primeramente lo hizo en sus discípulos. Sus discípulos, hermanos, fueron obedientes a la palabra del Señor. Cuando ellos lo escuchaban a Él hablar acerca, allá en el Sermón del Monte, hablar acerca del hombre prudente y el hombre insensato, uno que construyó su casa sobre la arena y otro que construyó su casa sobre la roca. Quien construyó su casa sobre la arena es quien oyó la palabra pero no la puso en marcha, y quien construyó su casa sobre la roca es quien fue obediente a su palabra. Y esto es lo primero que viene implícito en este versículo, que la limpieza que Él hace en nosotros es por la obediencia a su palabra. Porque primeramente la palabra del Señor sale de su boca como una instrucción, y de parte de nosotros está el obedecer, el escuchar y el no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Porque aquí en el versículo 4 dice el Señor: permaneced en mí. Él les da una instrucción y les dice que permanezcan. Ya fueron limpiados, pero necesitaban permanecer. Él les da una instrucción. Ellos en su propia voluntad necesitaban obedecer. Sin embargo, si nosotros reconocemos qué es el hombre, si nosotros estamos conscientes de qué es el hombre en este mundo, el hombre no es nada. Comparado con Dios, es un gusano. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. El hombre necesita la ayuda de Dios. Necesita que su voluntad del hombre sea movida por el Señor. Sin embargo, Dios toma en cuenta la voluntad del hombre. Dios toma en cuenta la decisión del hombre. No es definitivamente por la decisión del hombre que el hombre puede obedecer a Dios, pero Dios toma en cuenta la voluntad del hombre en decidir obedecer la palabra de Dios. Es importante obedecerla, porque la palabra de Dios no puede generar en nosotros una limpieza si no es en obediencia. Si la palabra de Dios entra a nuestros oídos, pero no baja a nuestro corazón y se queda solo en nuestra cabeza, es decir, no hay obediencia de parte nuestra, entonces no puede haber una verdadera limpieza en nuestra vida. Porque vamos a estar escuchando su palabra y no obedeciéndola, y vamos a continuar en pecado contra Dios. Vamos a continuar enemistados contra Dios, viviendo en la carne, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios. Es imposible para la carne sujetarse a la ley de Dios. Entonces, por lo tanto, necesitamos primeramente obedecer la palabra que escuchamos, proponernos obedecerla, proponernos en una fe que el mismo Señor ya puso en nuestro corazón. Cualquier persona sin Cristo puede proponerse obedecer la palabra de Dios, pero no lo logrará jamás, porque no tiene el Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, aquel que con su poder puede hacer que estas cosas sean posibles, que la palabra de Dios se cumpla en la vida de una persona aquí en la tierra. Muchas personas están proponiéndose día con día obedecer la palabra de Dios. Muchas personas que no conocen al Señor Jesucristo están proponiéndose obedecer la palabra de Dios y no lo van a lograr jamás, porque no tienen al Consolador, no tienen al Espíritu Santo, no tienen al Señor, no tienen el poder de Dios actuando en ellos.
Por lo tanto, necesitan volverse al Señor, necesitan arrepentirse de sus pecados, tener un encuentro con Dios, para que de esa manera el Señor Jesucristo primeramente los limpie con su sangre preciosa, que fue derramada en la cruz, con su palabra también, para que al momento de escuchar su evangelio ellos se dobleguen delante de Dios, cuando sepan que hay un juicio venidero, cuando sepan que el Señor Jesucristo murió para que ellos no pagaran en ese juicio. La obediencia es importante, pero la obediencia es también producto de nuestra comunión con Dios. No podemos obedecer si nosotros no tenemos comunión con Dios. Dios es quien se encarga de que nosotros seamos obedientes a su palabra. No nos podemos proponer eso en la carne, como lo hace el mundo. No podemos dejar que inicie el año y poner propósitos delante de nosotros en una agenda, en una libreta, y decir: ahora voy a proponerme obedecer la palabra de Dios, cambiar mis hábitos, cambiar mi vida. El hombre no puede hacer eso. Esa tiene que ser una obra de aquel que inspiró la misma palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios. También, además, esta limpieza es en regeneración. Es una limpieza verdadera, una limpieza que no es solamente que recibimos una instrucción, que no es solamente que cambiamos un hábito pecaminoso, que si Dios te dice no peques más y tú te propones no pecar y no pecas y eso se queda ahí. No es algo exterior solamente, sino que es algo que se crea en nuestro corazón. El Señor se encarga de regenerar nuestro corazón para que podamos llevar a cabo la obediencia a su palabra. No puede ser en las propias fuerzas, no puede ser para vanagloria nuestra, sino para gloria de Dios. Por eso es por medio de la regeneración. Dice el versículo 5 de aquí de este capítulo 15: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Necesita permanecer también el Señor en nosotros. Cuando nosotros permanecemos en el Señor permanece en nosotros. ¿Cómo permanece? En su poder. Definitivamente el Espíritu Santo, cuando llega a nuestra vida, allí está, somos el templo del Espíritu Santo. Pero aquí el Señor está hablando de algo más claro en lo que nosotros podemos avanzar en nuestros pasos como cristianos. El Señor está hablando de que Él permanece haciendo una obra en nosotros para que ese fruto se produzca. Porque en un hijo de Dios también puede haber una vida infructífera. Si un hijo de Dios no permanece buscando al Señor, entonces no puede hacer nada en la obra de Dios. El hijo de Dios debe permanecer en el Señor, y el Señor tiene como una promesa el que Él permanecerá en nosotros, hablando de permanencia respecto a la obra que Él está continuamente haciendo en nosotros. Entonces, esta regeneración solamente es posible si el Señor permanece en nosotros, si su Santo Espíritu permanece obrando en nosotros y no lo tenemos día y noche contristado, día y noche, continuamente ofendiéndole y estando en pecado. El Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo tiene el poder para sacarte del pecado. El Espíritu Santo tiene el poder para que tú permanezcas fiel al Señor. Y una vez que Él hace eso, Él hace que permanezcas fiel al Señor. Él guía tus pasos. Él te da el poder para vencer al pecado, pero una vez que voluntariamente
Santo y permanece contristado continuamente si continuamente lo estamos ofendiendo al Señor. Esta limpieza que Él hace en nuestro corazón es por medio de la obra del Espíritu Santo, de la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios, como dice ahí en Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Señor, hermanos, nos regenera, nos lava, nos limpia con su sacrificio en la cruz, con la sangre preciosa de Cristo, pero nos limpia también con su Santo Espíritu, nos limpia con su palabra y hace una obra regeneradora en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa estos elementos, el sacrificio del Señor, usa su palabra para limpiar nuestra vida. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos un cambio de fondo, algo que se genera en nuestro corazón, no algo exterior, no como los fariseos que se proponían demostrar a todo el mundo que no pecaban y que eran más buenos que los demás, pero en su corazón había podredumbre de pecado, tal como si estuvieran muertos, y lo estaban. Pero en un hijo de Dios, ¿qué es lo que sucede? Hay una regeneración, hay un cambio que se produce de fondo, de raíz. El pecado sale de raíz, y de raíz son plantados esos árboles fuertes que crecen y que son azotados también por el viento. Sin embargo, no caen, porque el mismo Señor es quien produce ese fruto en nosotros. Produce el mismo fruto del Espíritu. Él se encarga, es el Espíritu Santo. Es por medio de esa regeneración que el Señor Jesucristo obra en nuestro corazón y lo hace por medio de su Espíritu Santo y por su palabra. Efesios 5:26 dice algo similar. Dice también algo acerca de la regeneración. Se los voy a leer, hermanos. Si pueden ir en su Biblia, también háganlo, por favor. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo voy a leer desde el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, esta regeneración también se hace en nuestra vida por medio de su palabra. Su palabra nos regenera. Ahora me gustaría también hablar un poco acerca de que es el Señor Jesucristo quien determina que estamos limpios. Regresamos ahí a Juan capítulo 15, hermanos, por favor. Juan 15:3, donde dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Debemos notar en este versículo, hermanos, que ninguno de los discípulos se atrevió a decir una palabra semejante como la que dijo el Señor Jesucristo en este versículo 3. Ningún discípulo se atrevió a decir de sí mismo: yo ya estoy limpio. Ni tampoco se atrevió a decir de otro: ellos ya están limpios, o no lo están. Sino el único que pudo decir estas palabras con autoridad es el Señor. Y aunque todavía había mucho desconocimiento de parte de ellos, les faltaba mucho por conocer al Señor, todavía no vivía el Espíritu Santo en ellos, aunque habían estado cerca de Él, porque el mismo Espíritu habitaba en toda su plenitud dentro del Señor Jesucristo, en el cual habita toda la plenitud de la deidad. Los discípulos habían estado cerca del Espíritu Santo,
habían estado cerca de Dios el Padre cuando el Señor Jesucristo les dice: si ustedes me han visto a mí, entonces han visto al Padre. Habían estado cerca del Señor Jesucristo, escuchando su palabra, y por lo tanto ellos fueron limpiados con la palabra de Dios, pero ninguno de ellos pudo determinar si uno de ellos ya estaba limpio o no lo estaba. El único que lo pudo hacer es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene toda la autoridad para decir si estamos limpios o no. El Señor Jesucristo es el que dice que estamos limpios. A veces nosotros, que nos equivocamos delante de Dios y pecamos delante de Él, nos resulta increíble una vez que nos hemos equivocado, pero que luego vamos arrepentidos a su presencia. Nos resulta increíble y muy conmovedor en nuestro corazón escuchar estas palabras para nosotros y que nos diga: tú ya estás limpio, hijo mío. Tú ya estás limpio por la palabra mía. Tú ya estás limpio por el sacrificio que hice por ti en la cruz. Tú ya estás limpio. Y nos resulta difícil creerlo. Esa santificación, esa posición de santidad que Él nos da delante de Él, nos resulta difícil. A la carne le resulta difícil creerlo. Pero Él es quien determina. Él es el que nos dice: tú ya estás limpio, porque yo te he dado mi palabra. Entonces, hermanos, de la misma forma, si sabemos que ya estamos limpios, si Él es el que nos dice que estamos limpios, nosotros también, hermanos, debemos tomar estas palabras con temor y temblor. Si el Señor Jesucristo dice que estamos limpios, no debe ser para que nosotros caigamos en disolución y caigamos en una vida relajada en la que continuamos pecando día con día. A fin de cuentas, el Señor ya dijo que estamos limpios. Si el Señor ha dicho que estamos limpios, debemos considerar que esa limpieza costó la vida misma de Él, entregada en una muerte terrible, en una muerte en la que todo el mundo se dio cuenta que Él estaba clavado en una cruz. El Hijo de Dios, el Creador del mundo, el que estaba en la eternidad, sentado en el trono de Dios, estaba clavado en una cruz como si fuera un vil delincuente, y lo hizo por nosotros. Entonces, no debe ser cosa ligera, hermanos, el que nosotros escuchemos esta palabra de parte de Él y que Él nos diga: tú ya estás limpio, sino que nosotros debemos tomar esta palabra con temor, con libertad, sí, con alegría, porque estamos limpios, pero con temor, sabiendo lo que costó esa limpieza, sabiendo el precio que Él tuvo que pagar por cada uno de nosotros. Y para concluir, hermanos, me gustaría también hablar un poquito acerca del propósito de esta limpieza. Vemos ahí en el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. De antemano nosotros, hermanos, de antemano los discípulos del Señor ya habían llevado un fruto para Él. Ellos habían sido enviados, aunque primero habían sido enseñados por Él a hacer las mismas obras que Él hacía. El Señor Jesucristo les dio autoridad para predicar su palabra, para sanar enfermos, para hacer milagros, para echar fuera demonios. Y el Señor Jesucristo los envió primero a los 12 de 70 discípulos que fueran predicando su palabra por las aldeas y que fueran a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los discípulos del Señor, hermanos, ya habían dado un fruto, porque la palabra misma de Dios trae, hermanos, ese efecto en nosotros. Cuando la palabra entra, como decíamos, primero a nuestros oídos, es decir, entra primero a nuestra inteligencia, a nuestra mente, pero esa palabra debe bajar al corazón.
Esa palabra debe ser puesta en marcha en nuestra vida. Una vez que nosotros tuvimos fe en el Evangelio del Señor, el Señor comenzó a hacer una obra en nuestra vida. Y de ese modo comenzó a haber fruto ya en nuestra vida. Tal vez no puedas creerlo porque tal vez no has visto ese fruto, pero ya el Señor ha traído fruto en tu vida. Ha traído paz, ¿o no es verdad? Ha traído paz a tu corazón a pesar de las circunstancias. Ha traído amor porque has perdonado aún a aquellos que te aborrecían. Ha traído amor porque ahora amas más a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Ahora puedes o tienes la capacidad de demostrar un amor que antes no podías hacer. Antes no lo podías demostrar de esa manera. Ahora Dios te da esa capacidad por su Santo Espíritu. Te da ese amor para con los tuyos y también para el mundo, para la gente del mundo. Ya hay un fruto entonces. Yo sé que has orado por una persona que no se ha salvado todavía. Sé que lo has hecho y Dios lo sabe, porque tú tienes amor por esas almas. Por lo tanto, ya hay fruto en tu vida. Hay un fruto que viene de una forma inmediata en el momento que nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hay un fruto que viene, un fruto inmediato. Pero el Señor quiere que lleves más fruto. El Señor no quiere que te quedes con ese fruto nada más. El Señor quiere que avances y que crezcas en ese fruto, que lleves más fruto del que ya has llevado y que lleves nuevo fruto también para Él, para su gloria. Por eso es necesaria la limpieza en tu vida. Por eso Él trae esa limpieza a tu vida. Ese es el propósito de dicha limpieza. Él quiere limpiar tu vida y Él lo va a continuar haciendo, va a continuar limpiando tu vida por medio de su palabra. Lo está haciendo en este momento. Cuando tú escuchas su palabra, cuando lees su palabra, cuando recibes su palabra por medio de un consejo de algún hermano, de un pastor, tú estás recibiendo esa limpieza de parte del Señor. Él quiere limpiar tu vida con su palabra, con el propósito de que tú puedas llevar más fruto todavía para su honra y su gloria, para que haya gozo en tu corazón, para que haya gozo en el corazón de Dios, porque tú pudiste llevar fruto en el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay un propósito de esa limpieza, pero esa limpieza también, hermanos, esa limpieza cuesta. Así como le costó al Señor, le costó lágrimas, le costó dolor. Esa limpieza en nosotros también produce un dolor, porque se tiene que producir en nosotros, hermanos, como cuando tenemos algo muy arraigado en nuestro corazón, y si el Señor lo saca de raíz, porque así lo hace, no lo hace poco a poco, el Señor saca de raíz ese pecado. Ya no estamos esclavizados más al pecado. Eso produce dolor en nuestro corazón, pero es necesario. Es necesario, como dice el apóstol Pedro, que seamos llevados por diversas pruebas, porque nuestra fe, que es más preciosa que el oro, necesita ser probada por el fuego de las pruebas que hay en este mundo. Por lo tanto, no es fácil, pero hay un propósito. Hay un propósito de todas estas pruebas en las que tu vida comienza a ser limpiada. Ahora, tu vida no es limpiada por las pruebas en sí. Tu vida es limpiada por las pruebas, pero con su palabra. Porque el mundo está viviendo muchas pruebas. El mundo está perdiendo hijos. El mundo está perdiendo esposos, esposas. La vida de muchos está siendo destrozada por el diablo, aunque no sean hijos de Dios, está siendo destrozada por el diablo. Y ellos no van a obtener nada bueno de esas pruebas.
Quizás tal vez puedan aprender algo acerca de ello, pero no compensa. Da el cero y no contiene, no avanzas, porque el aprendizaje que puedan obtener no significa nada en comparación de todo el dolor que les causó esa prueba. Y lo mismo pasa con un hijo de Dios que desecha su palabra, que desecha la palabra de Dios. Si un hijo de Dios desecha la palabra de Dios y solamente se la pasa en prueba tras prueba, prueba tras prueba, esas pruebas no van a producir nada en el hijo de Dios. Esas pruebas necesitan ser llevadas de la mano del Señor en su palabra, para que su palabra produzca un efecto regenerador en nuestro corazón, para que haya un cambio de raíz en nuestro corazón, para que dejemos de pecar, para que seamos consagrados a Él, para que vivamos para Él a partir de hoy. Tenemos oportunidad mientras haya vida. El Señor nos hace un llamado el día de hoy, nos dice que Él quiere seguir limpiándonos para que llevemos más fruto. Hay un propósito para esa limpieza. No es solamente por hacerlo, el Señor no hace las cosas así. Esa palabra creadora con la que Él creó nuestra misma vida, con la que Él nos hizo, esa palabra con la que Él hizo toda la creación, esa palabra es la misma palabra que nos limpia, esa palabra creadora, regeneradora. Y esa misma palabra, hermanos, esa misma palabra se encarnó, vino, se encarnó en este mundo y fue a la cruz. Esa misma palabra fue partida por nosotros. Esa misma palabra derramó su sangre en la cruz para que nosotros fuéramos limpiados de nuestra condenación, de nuestro pecado, y para que ahora pudiéramos estar en su presencia, librando las batallas día con día. El Señor está dispuesto. El Señor está dispuesto a recibirnos en su presencia, a continuar limpiándonos, a continuar preparándonos como hijos de Dios, como sus soldados, sus siervos que somos. Pero necesitamos, hermanos, tomar en cuenta, primeramente decíamos, la obediencia a la palabra. El Señor hará una obra regeneradora en nuestro corazón, la continuará haciendo. Ya lo hizo cuando nos acercamos al Señor por primera vez, pero lo sigue haciendo, sigue regenerando nuestro corazón y lo seguirá haciendo hasta que Él venga. Y también, hermanos, decíamos que el Señor Jesucristo es quien determina que estamos limpios. Pero recibamos esta palabra, Señor, hermanos, con temor. Recibamos esta palabra con temor y veamos lo que costó esa regeneración, lo que costó esa limpieza, el precio que Él tuvo que pagar por nosotros. Y lo que decíamos al final, hay un propósito para esa limpieza. El Señor no hace nada por azar. El Señor lo hace todo con su inteligencia, y es lo que está haciendo en tu vida. Esas pruebas que han venido en tu vida es para que tú tomes en cuenta su palabra, para que tú crezcas en el fruto, para que tú lleves más fruto, para que lleves más fruto delante de Él. Quiere usarte grandemente, pero necesitas darle oportunidad al Señor de que su palabra entre a tu mente primero y luego a tu corazón, y que ahí se quede. Que la misma palabra de Dios sea lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, y que dirija tu vida cada día. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu palabra, Señor bendito. Gracias porque nos has limpiado con ella, Señor. Porque tu misma palabra, Señor, vino, se encarnó, nuestro Señor Jesucristo. Fue partido por nosotros. Fue muerto en una cruz, pero resucitó, Señor, con gloria, con victoria. Y ahora podemos, Señor, estar confiados en que también tú ya nos resucitaste de entre los muertos espirituales, y ahora, Señor, vivimos para ti. Ayúdanos, Señor, a que ya no estemos viviendo esa vida, Señor, antigua, y que ahora, Señor, veamos nuevos horizontes para ti. Que caminemos hacia donde tú vas, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Que caminemos siempre
siempre por tus pasos, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Sin ella no te hubiéramos conocido. Sin ella no hubiéramos sabido que Cristo murió por nosotros. Sin ella no sabríamos, Señor, que podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia. Gracias por tu palabra, por tus promesas, Señor, y por todo lo que nos has dado como un regalo precioso para que habite en nuestro corazón tu palabra, Señor bendito. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.